de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Tu reino en la tierra se verá. Con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en su perfecto amor. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Traigo mi alabanza, es más que palabras. Esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto. Solo tú eres la razón. Por siempre cantaré y con todo gritaré. Solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar.
atención entera. Es lo que deseas, tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Hola, bienvenidos a nuestra reunión y café online. Damos como siempre la bienvenida a quienes nos siguen en las transmisiones cada semana. Les recordamos que si están en Lima, nos reunimos ya de manera presencial cada semana en el Teatro Mocha Graña, en Barranco, en la avenida Sáenz Peña 107, todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Los esperamos en esas reuniones si están en Lima y nos gustaría verles allí. En las últimas semanas estamos explorando varios temas que tienen que ver con la identidad de ICAFE, nuestros valores más importantes. Hemos hablado, por ejemplo, del permanecer juntos, la autenticidad, la adoración, etc. Y hoy, 31 de octubre, es una fecha muy especial porque se celebra el Día de la Reforma. Ya hace más de 500 años, 504 años exactamente, que Martín Lutero inició lo que se conocería como la Reforma Protestante. Y antes de entrar de lleno en el tema que tenemos hoy, que es justamente pensar en la reforma y en el valor que tiene la reflexión para nosotros en ICAFE, vamos a dar un poco de contexto. Sé que la mayor parte de ustedes tienen una idea más o menos clara de lo que fue la Reforma Protestante, lo que sucedió, el rol de Lutero en este proceso, pero creo que vale la pena, a manera de recordatorio, ver juntos un video muy bueno del canal de Byte que nos ayuda a entender, nos va a ayudar a entender lo que estaba pasando en esos años de la Reforma. Así que vamos adelante con el video. Un modesto monje invitó a debatir una cuestión eclesiástica apremiante y dio lugar a un movimiento de reforma que sacudió la historia. ¿Qué era lo que denunciaba este monje? ¿Qué era lo que estaba mal con la iglesia institucional? ¿Por qué los postulados de la denuncia de este clérigo resultaron ser tan atractivos para tantas personas? En algún momento del 31 de octubre de 1517, en la víspera de la fiesta de Todos los Santos, Martín Lutero, de 33 años de edad, colocó o envió a alguien a colocar unas tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. La puerta funcionaba como un tablón de anuncios para diversos asuntos académicos y eclesiásticos. Las tesis fueron escritas en latín e impresas en una hoja de folio por el impresor Johann Grunenberg, uno de los muchos empresarios del nuevo medio de impresión utilizado por primera vez en Alemania hacia 1450. Lutero pedía una disputa sobre el poder y la eficacia de las indulgencias por amor y celo por la verdad y el deseo de sacarla a la luz. Lo hizo como un fiel monje y sacerdote que había sido nombrado profesor de teología bíblica en la Universidad de Wittenberg, una pequeña institución prácticamente desconocida en una pequeña ciudad del Sacro Imperio Romano Germánico. Se enviaron algunas copias de las tesis a amigos y funcionarios de la iglesia, pero la disputa nunca tuvo lugar. Alberto de Brandeburgo, arzobispo de Maguncia, envió las tesis a algunos teólogos cuyo dictamen le impulsó a enviar una copia a Roma y exigir que se actuara contra Lutero.
En los primeros meses de 1518, las tesis se habían reimpreso en muchas ciudades y el nombre de Lutero se había asociado a las exigencias de un cambio radical en la iglesia. El modesto monje se había convertido en noticia de primera plana. ¿Por qué? Lutero convocó un debate sobre el tema más neurálgico de su tiempo, la relación entre el dinero y la religión. Las indulgencias, del latín indulgentia permit, se habían convertido en los complejos instrumentos para conceder el perdón de los pecados. Según los romanistas, la concesión del perdón en el sacramento de la penitencia se basaba en el poder de las llaves, otorgada a los apóstoles según Mateo 16:18, y se utilizaba para disciplinar a los pecadores. A los pecadores arrepentidos se les pedía que mostraran su arrepentimiento por sus pecados, llamada contrición, que los confesaran a un sacerdote a través de la confesión y que hicieran una obra penitencial para expiarlos, llamada satisfacción. Las indulgencias se concedían por orden papal y ejecutiva y por permiso escrito en varios obispados, y tenían como objetivo relajar o conmutar el trabajo de satisfacción del pecador penitente. A finales del siglo XI era habitual conceder indulgencias a los voluntarios que participaban en las cruzadas a Tierra Santa contra los musulmanes. Todos los pecados serían perdonados a quien participara en una empresa tan peligrosa pero santa. A partir de 1300 se concedió una conmutación completa de la satisfacción o indulgencia plenaria a todos los peregrinos que visitaran los santuarios de Roma durante los años jubilares, al principio cada 100 años y finalmente cada 25. Pronto abundaron los abusos. Se expedían permisos que ofrecían la exención de toda pena temporal, incluso de la pena del purgatorio, a cambio de un pago específico determinado por la Iglesia. Algunos papas hicieron grandes obras de construcción recaudando grandes sumas mediante la venta de indulgencias. El Papa Julio II, por ejemplo, concedió una indulgencia jubilar en 1510, cuyos ingresos se utilizaron para construir la esplendorosa Basílica de San Pedro en Roma. En 1515, el Papa León X encargó a Alberto de Brandeburgo que utilizara la orden dominica para vender indulgencias de San Pedro en sus tierras. Alberto debía una gran suma a Roma por haberle concedido una dispensa especial para convertirse en el príncipe eclesiástico que gobernaba 3 territorios, Maguncia, Magdeburgo y Halberstadt. Alberto pidió prestado el dinero al Banco de los Fugger en Augsburgo, que contrató a un experimentado vendedor de indulgencias, el dominico Johann Tetzel, que se encargaría de la venta. Una mitad de los ingresos iba a parar a Alberto y a los Fugger y la otra mitad a Roma. La campaña de Tetzel dio lugar al famoso eslogan: en cuanto suena la moneda en el fondo del cofre, sale el alma del purgatorio. El tema de las indulgencias se había vinculado a la ansiedad prevaleciente de la sociedad con respecto a la muerte y el juicio final. Esta ansiedad fue alimentada por un sistema de crédito desbocado basado en el dinero impreso y el recientemente desarrollado sistema bancario. Lutero atacó el abuso de la venta de indulgencias en sus sermones, probablemente en sus sesiones de clase y finalmente en las 95 tesis en las que sonó el tema revolucionario de la Reforma. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo arrepentíos, quiso que toda la vida de los creyentes fuera de arrepentimiento. Ya para 1520 Lutero anunciaba que el bautismo era la única indulgencia necesaria. Toda la vida es una vuelta al bautismo, en el sentido de que uno se aferra a la promesa divina de salvación a través de la fe solo en Jesucristo, quien por su vida, muerte y resurrección liberó a la humanidad de todo castigo por el pecado. Se vive confiando solo en Cristo y convirtiéndose así en un servidor para el prójimo necesitado, en lugar de tratar de apaciguar la ira de Dios a través de actos humanos. Es esta simple reafirmación de la antigua buena nueva cristiana, el Evangelio, lo que creó en la Iglesia romana el movimiento de Reforma, que atrajo a multitudes en Alemania y en otros territorios europeos. Esta corriente fue impulsada por lemas que subrayaban lo esencial del cristianismo: solo escritura, solo fe, solo gracia. Muchos se adhirieron porque Lutero criticaba al papado, que pretendía tener poder sobre todas las almas. ¿Por qué el Papa, cuya riqueza es hoy mayor que la del más rico Craso, no construye una única basílica de San Pedro con su propio dinero, en lugar de hacerlo con el dinero de los pobres creyentes? Las 95 tesis fueron la gota que colmó el vaso de los romanistas. Cuando más tarde le preguntaron a Lutero por qué había hecho lo que hizo, respondió:
Nunca quise hacerlo, pero me vi obligado a ello cuando tuve que convertirme en doctor de las Sagradas Escrituras contra mi voluntad. Aunque condenado por la Iglesia y el Estado, Lutero sobrevivió a los intentos de quemarlo como hereje. En retrospectiva, las tesis de Lutero sembraron las semillas de un diálogo sobre lo que es esencial para la unidad cristiana, en el intervalo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Ese diálogo dará sus frutos mientras se luche, como lo hizo Lutero, con la distinción adecuada entre el poder de la palabra de Dios y el poder del pecado humano. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál crees que es la tentación más constante de la Iglesia a través del tiempo? ¿De qué maneras el dinero y el poder se pueden convertir en elementos que hacen que la Iglesia quite su vista de Cristo y de su palabra? ¿Consideras que, como en el tiempo de Lutero, hay pecados en la Iglesia de hoy que deben ser denunciados públicamente? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. Como hemos visto en este excelente video, la Reforma Protestante fue un despertar a un regreso a las Escrituras, algo que debe caracterizar a la Iglesia, al pueblo de Dios, a la comunidad de fe. Es justamente esa capacidad de poner todas las cosas frente a la palabra de Dios y evaluar en ella el valor, eficacia y relevancia que tienen. Y cuando hablamos de todas las cosas, incluye las prácticas de la Iglesia. Cuando nosotros como ICAFE decimos que la reflexión es uno de nuestros valores, que anhelamos ser una comunidad reflexiva, debemos claramente definir que ese anhelo de reflexión, de razonamiento, de pensamiento lógico que deseamos, tiene que ver justamente con la palabra de Dios. No se trata de ponernos a filosofar en base a nuestros pensamientos que pueden llevarnos quién sabe a dónde. Estamos hablando de ser una comunidad que reflexiona, piensa, conversa y dialoga alrededor de la palabra de Dios. Cuando vemos la historia de la Reforma, nos damos cuenta que esa reflexión había desaparecido o había sido reemplazada. Vale la pena mirar esos peligros, porque finalmente la historia o las historias se repiten. Las mismas acciones con diferentes personajes y escenarios. En el mundo de las herejías, por ejemplo, se dice que no hay nuevas herejías, sino herejías recicladas. Y todos hemos escuchado el dicho que dice que el pueblo que no conoce los errores de su historia está condenado a repetirlos. No vamos a hacer un análisis exhaustivo de todo lo que llevó a las distorsiones que se encontraban presentes en el momento que surgió la Reforma Protestante, el tema de las indulgencias y todos los excesos y prácticas alejadas de las Escrituras. Ya el video lo he explicado muy bien, pero veamos un par de cosas y lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a empezar hablando en primer lugar de las tradiciones. Las tradiciones. Los seres humanos somos dados a las costumbres, actos que repetimos vez tras vez. Y las tradiciones se forman entonces por la constante repetición de una práctica, sea social, eclesiástica, familiar, nacional, etc. Una vez que esta práctica está arraigada, se considera algo normal, parte crucial o incluso se defiende fuertemente. Ahora, no estoy diciendo que todas las tradiciones sean de por sí malas. Una tradición puede iniciar con las mejores intenciones. El problema es cuando esas tradiciones se vuelven inamovibles y sagradas. Finalmente obstaculizan, en el caso de la Iglesia, el avance del reino de Dios y terminan contradiciendo muchas veces principios rectores de la palabra de Dios. Por ejemplo, y justo en estas fechas, está la tradición de ir a los cementerios a recordar a los seres amados que han partido. Honestamente, no tendría nada de malo algo así. Simbólico, porque sabemos que los que son de Cristo están con el Señor. Sabemos que no están allí. Pero puede ser para algunos algo que les ayuda en el proceso de duelo o de mantener de alguna manera en la memoria a los que se fueron. No hay nada inherentemente malo en hacerlo. Sin embargo, todos sabemos cómo esa tradición, que podría ser inocente, inofensiva, ha ido distorsionado tanto en el tiempo y se ven prácticas que ya son claramente extrañas, como llevarle comida al difunto al cementerio, la comida que le gustaba, ¿no? O licor, ¿no? Hasta echan el licor en la tierra, ¿no? O prácticas ya ocultistas, celebrar a los muertos, etc. Y muchas cosas que son obviamente cuestionables y que no tienen asidero con la fe y la palabra de Dios. ¿Te das cuenta cómo los seres humanos somos expertos en distorsionar las cosas? El problema es cuando le empezamos a dar más o tanto peso a las tradiciones como a la palabra de Dios. Cuando lo que la sabiduría popular, que es popular pero no es tan sabia, dice cosas
que colisionan con la palabra de Dios. De pronto esa sabiduría popular que estamos mencionando se convierte en otra fuente de autoridad. Y empezamos a vivir aceptando cosas, ideas o prácticas que no están alineadas con la palabra de Dios. Vale la pena ver una historia en la vida de Jesús que nos ilustra muy bien esto. En los tiempos de Jesús, los fariseos y religiosos habían establecido muchas tradiciones. Eran famosos por ellas. Una de las cosas que enseñaban es que había que mantener pura el alma y el corazón. Hasta allí vamos bien. Que hay que purificarse de alguna manera constantemente delante de Dios. Bueno, nada malo. Y por ahí a alguien se le ocurrió en algún momento que una buena manera era hacerlo simbólicamente, buscar un símbolo de esa purificación, de esa limpieza, y se les ocurrió que sea por medio del lavado de manos. ¡Qué bonito! A mí me gustan los símbolos, cosas así que me recuerdan verdades espirituales. Un buen momento para hacerlo era antes de comer, así como la tradición que tenemos nosotros de orar a Dios dando gracias antes de comer los alimentos. Entonces, ellos antes de comer hacían este acto simbólico de lavarse las manos. Era algo ceremonial. De paso, no tenía nada que ver con un tema de salubridad tan importante ahora en tiempos del COVID. Era una tradición religiosa. Y entonces, ese es el contexto. Y miren lo que había pasado. Y vamos a un pasaje que está en Marcos 7, 1 al 5. Vamos a leer estos 5 versículos de Marcos 7. Y ahí está la historia que dice así. Cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Entonces, los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Entonces, mira, se armó el conflicto, porque algunos de los discípulos rompían esta tradición. Y no era un tema que Jesús estuviera necesariamente en contra de aquello que podía simbolizar la tradición, porque claramente sacamos ahí por lógica que algunos sí la practicaban, otros no. Dice que algunos discípulos no se lavaban las manos, o sea, seguramente otros sí lo hacían. Entonces pareciera que a Jesús le era un poco indistinto esto. No dice ninguno de los discípulos se lavaban la mano, dice que algunos. Incluso no dice que Jesús no lo hacía, porque si no, tal vez lo hubieran atacado a Jesús de frente. Probablemente Jesús sí cumplía este símbolo y se lavaba las manos. Así que no puedes ir diciendo, yo no me lavo las manos porque Jesús tampoco se lavaba las manos. Es para lo que les gusta salir con pretextos para todo, ¿no? No puedes agarrar eso. Bueno, ¿cómo reacciona Jesús? Es interesante porque no se pone a discutir sobre la tradición en sí o a cuestionarla. Jesús, como siempre, va al fondo del asunto, el problema que está detrás del problema. Eso es reflexión, capacidad de análisis. ¿Y cómo reaccionó Jesús a este cuestionamiento de los religiosos? Bueno, vamos a leer versículos 6 y 8. Marcos 7, 6 y 8. Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Qué palabras tan fuertes, ¿no? Que nos muestran el problema de fondo. Aferrados a una tradición en vez de estar aferrados a Dios. Ahora, esta idea de enseñar conceptos, pensamientos humanos como si fueran mandatos de Dios, vemos que también estaba inundando la cristiandad en la época de la Reforma. El tema de las indulgencias de alguna manera fue la gota que rebasó el vaso. El cristianismo estaba lleno de esas tradiciones que pasan por alto la ley de Dios. Pero no pensemos que la Reforma arregló todo y ya está. Uno de los postulados de la Reforma que me gusta mucho es cuando dice: Iglesia reformada siempre reformándose. Pero incluso esta declaración en su forma resumida es peligrosa. La versión completa en latín sería: Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei. ¿Qué tal mi latín? Bueno, ¿no? Bueno, ¿qué significa eso? Iglesia reformada
siempre reformándose conforme a la palabra de Dios. Y allí está el detalle. Debemos vivir en una práctica constante de pasar todas nuestras tradiciones y prácticas por la palabra de Dios. No pensar que porque siempre lo hemos hecho así o porque es culturalmente aceptable, dichas prácticas son correctas. Tampoco estamos llamados a quitar toda tradición simplemente por querer darnos de ser modernos o de rompesistemas. No, estamos hablando de estar lo suficientemente comprometidos con la verdad de Dios, con su palabra, que nos mantengamos alertas para que nada de lo que hacemos vaya en contra de la palabra y no terminar enseñando ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Los fariseos que se enfrentaron a Jesús habían reemplazado la palabra de Dios por tradiciones humanas. Podríamos contar historias de comunidades de fe, iglesias, que imponen ciertos criterios, ideas de sus líderes, pastores, de su tradición, incluso con buenas intenciones, pero con el tiempo le dan el mismo peso de la palabra de Dios. Nadie lo dice así en las iglesias cristianas, nadie te lo va a decir, pero en la práctica es como si lo fuera. Estaba dando un taller el otro día al ministerio de adoración de una iglesia. Y me hicieron la clásica pregunta de la ropa que deben llevar los que tocan. Siempre me preguntan eso, sobre todo cuando me ven con mi cabello largo, ¿no? Entonces creo que ya hay que preguntarle a ver qué dice, ¿no? Y es curioso que siempre me hagan esa pregunta, y es justamente porque esta diferencia entre ideas, tradiciones y costumbres humanas, como puede ser en el tema del código de vestimenta, como yo le llamo, se confunde tan fácilmente con lo que son los mandamientos o los mandatos. Y terminamos preocupándonos más por la ropa que llevan los que cantan que por su corazón. Ahora, no estoy diciendo que no tengamos códigos. Cada iglesia puede y debe tener sus códigos e instrucciones sobre cómo presentarse. Pero debemos entender que son instrucciones, tradiciones o ideas que pueden ir cambiando, adaptándose, pero no son la palabra de Dios ni son mandamientos. Ahora no tenemos tiempo de leer el resto de la historia de Marcos, pero Jesús siguió dándole con todo a los fariseos sobre este tema. Incluso les habla de una tradición, de otra tradición que ellos tenían y cómo la habían pervertido y se habían alejado de la palabra de Dios. Luego reunió a sus discípulos y le dio más lecciones. Así que yo te animo a leer el resto del capítulo 7 hasta el verso 23 y completar toda esa idea de cómo Jesús está hablando de todas estas tradiciones humanas y cómo se alejan de la palabra de Dios. Léelo en casa. Pero otro aspecto, el primero entonces son las tradiciones. Lo vimos en el Nuevo Testamento, lo vimos en la Reforma y sigue presente en nuestros días y hay que tener cuidado. El segundo y otro aspecto de la historia de la Reforma protestante que me lleva a reflexionar es el poder que los seres humanos, y aquí estamos hablando de autoridades religiosas, habían llegado a tener sobre las personas, sus ideas, sus conductas, su fe. Esto es similar al anterior, pero más agudo en el sentido de tener esta influencia arraigada en el poder de alguien sobre los demás. Las tradiciones pueden surgir de manera colectiva, pero aquí vemos una élite religiosa diciéndole a los demás lo que es correcto e incorrecto y tomando incluso decisiones por ellos. Eso fue tan evidente en la Reforma, en el tiempo de la Reforma, que cuando Lutero publicó aquellas 95 tesis que cuestionaban prácticas y regulaciones dadas por el papado, no solo se le acusó de hereje, sino que se le condenó a muerte y tuvo que esconderse para salvar su vida. Es innegable que en la palabra de Dios se nos habla de autoridades, de pastores, de líderes en las iglesias. Se habla incluso de sujeción. Pero todo eso está condicionado, a su vez, a que estos pastores, líderes y autoridades estén sujetos a Cristo y su palabra. A Cristo y su palabra. Esto es muy importante. Y esto significa que ustedes no toman simplemente las cosas que, por ejemplo, yo digo como verdades absolutas, porque yo las digo, o algunos de los que compartimos la palabra en Icafé las decimos, sino que debemos llevar todo a la misma palabra y poner las cosas en observación frente a ella. Y vamos a ver un pasaje muy interesante del libro de los Hechos. Pablo está con Silas, su compañero de ministerio, llevando la palabra. Y parte de su predicación y de lo que hacían era ir a sinagogas judías y exponerles allí a los judíos el anuncio de las buenas nuevas, las buenas noticias, el evangelio. Cristo es el Mesías que ustedes han estado esperando.
Y en algunos lugares, como en Tesalónica, no los recibían bien, eran duros para oír. Estos serían como los creyentes rebeldes de hoy, ¿no? Que no les gusta que les digan nada, ni recibir enseñanza o instrucción. Pero había un grupo que era diferente, son los de Berea. Están en Hechos 17, 10 y 11. Vamos a leer, mira, muy interesante. Esa misma noche, dice, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. ¡Qué maravilla estos bereanos! ¡Qué buena actitud! ¡Qué entusiasmo! ¿No? ¡Qué apertura! ¡Cuánta sujeción! ¡Qué disposición! Si lo dejamos allí, hasta podría usarse en una prédica para decir, ya ven, hermanos, deben seguir todas las instrucciones que les doy como pastor, con entusiasmo, obedezcan, sujétense en todo, no me cuestionen, como dicen algunos, no cuestionen al ungido, ¿no? Pero ya sabemos que cuando se saca un verso aislado o partido se tuerce la palabra, así que vamos a leer completo. Dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Y mira lo que dice ahora. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Y allí está la gran diferencia. Es cierto, tenían una buena actitud y escuchaban con entusiasmo el mensaje, como debe ser. Sean entusiastas, por favor, ustedes con el mensaje que les llevamos. Por favor. Pero no es que lo aceptaban ellos todo a ciegas o calladitos, de ninguna manera. Lo que hacían luego de escuchar el mensaje con una buena actitud era clave. Examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Es decir, no tomaban todo lo que les decían como verdades absolutas, sino que las comparaban, las cotejaban, las ponían frente a la palabra de Dios para ver si eran verdad. En la historia de la Reforma que inició Lutero, hay un momento climático, cuando es citado en la famosa dieta de Worms, ahí donde el emperador Carlos V, súbdito del Papa, le pide que se retracte de sus escritos. Ya han pasado algunos años de la publicación de las 95 tesis y Lutero ha escrito muchas cosas más cuestionamientos. Y entonces le exigen en esa reunión, esa es una suerte de concilio, la dieta de Worms, que se retracte de esos escritos por orden del Papa a través del emperador. Y no era poca cosa, porque si no lo hacía, posiblemente allí mismo lo matarían, lo quemarían, como habían hecho antes con Juan Hus, un siglo antes. Así que en ese contexto, cuando le están exigiendo, lo ponen entre la espada y la pared, que tiene que retractarse de las cosas que ha escrito, de los cuestionamientos que ha hecho, a lo que las autoridades decían que iba en contra de la palabra, Lutero dice lo siguiente: estoy atado por las escrituras que he citado y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo retractar nada y no voy a retractar nada, ya que no es ni seguro ni correcto irse contra la conciencia. No puedo hacer otra cosa. Aquí estoy parado. Que Dios me ayude. Qué maravilloso fue ese momento. Se la jugó Lutero totalmente. Gracias a Dios su vida fue preservada milagrosamente. Toda una historia que vale la pena que la vean, que la lean. Y nosotros anhelamos que Café sea una comunidad de fe donde la conciencia de cada uno de nosotros esté así, cautiva a la palabra de Dios, cautiva a la palabra de Dios. Y eso significa estudiar la palabra de Dios, analizarla, cotejar lo que enseñamos con la palabra de Dios. Dejemos de lado ese infantilismo religioso de creer que solo porque lo dice el pastor debe ser verdad. Elevar a los pastores a una suerte de oráculos sagrados. Seamos como los de Berea, como lo fue Lutero, que día tras día examinaban las escrituras para ver si lo que se les enseñaba era la verdad. ¿Qué pasos prácticos debes dar para poder mantener tu mente, tu reflexión, tus pensamientos y análisis centrado en el Evangelio y la palabra de Dios? Yo creo que todos sabemos la respuesta, pero vamos a mencionar algunas cosas que las hemos hablado muchas veces en iCafé. Obviamente, leer la palabra de Dios constantemente. Lee la palabra de Dios cada día, así como a veces pasamos tanto tiempo leyendo el Instagram, el WhatsApp, tantas cosas. Lee la palabra de Dios diariamente. No solo leerla, meditar cuidadosamente en ella. Hay estudios inductivos que puedes hacer, libros devocionales, memorizar versículos, medítala y guárdala en tu corazón.
También hay que estudiarla metódicamente y ahí para eso necesitamos mayores herramientas. Hay muchos cursos en iCafé donde juntos podemos descubrir lo que la palabra nos enseña. Ahora hay grupos estudiando Daniel, Tesalonicenses, Efesios, hermenéutica y vamos a abrir otros en el futuro. Tenemos recursos como Rhinout Media. No se trata de hacerle decir a la Biblia lo que queremos que diga, sino leerla con honestidad, y para eso necesitamos las herramientas adecuadas. Si no, podemos caer en excesos, literalismos, sacar textos fuera del contexto y todas esas cosas. Hay que estudiar metódicamente la palabra de Dios. Y algo más, preguntar y conversar. No te quedes con preguntas. Acércate a los que estamos compartiendo la palabra, pregúntanos, tomemos un café, si es más largo nos encontramos en la semana, ahora tenemos Zoom, WhatsApp, teléfono, no hay motivos para no dialogar y somos varios que enseñamos y compartimos la palabra, podemos tener conversaciones fructíferas sobre los temas que estamos hablando, así que tengamos diálogos y profundicemos, reflexionemos, dialoguemos, conversemos alrededor de la palabra de Dios. Y sobre todas las cosas, mantengamos nuestro corazón inclinado a Cristo, porque recuerda que Cristo es el verbo, Él es la palabra, Él es quien nos revela y nos muestra al Padre en su palabra. Recuerda los 5 grandes postulados de la Reforma: sola Escritura, sola fe, solo Cristo, sola gracia, a Dios, solo a Dios la gloria. Y todo eso que creemos, todos esos postulados se basan justamente en la Escritura. La Escritura, la palabra de Dios que nos muestra el corazón, el amor, la gracia y la misericordia de Dios para nosotros. Y antes de orar, tal vez estás escuchando este mensaje y dices, caramba, me doy cuenta que Dios está hablando a mi vida, que su palabra no es simplemente una suerte de instrucciones frías, sino que tiene que ver con el corazón de Dios hablándome a mí. Y yo quiero aprender a vivir reflexionando, guardando esa palabra y trayendo esa sabiduría. Tal vez has vivido excesos y has llenado tu vida de tradiciones, ideas, pero que no están conforme a la palabra de Dios. Pues es el tiempo de acercarte al Dios de la palabra y decirle, Señor, yo quiero entregar mi vida a Cristo, que es el verbo, que Él es la palabra, y que hables a mi vida y nutrirme de lo que tú tienes para mí cada día. Entrégale tu vida a Cristo, camina con Él, estudia la palabra, profundiza en la palabra, deja que esa palabra sea la que hable a tu vida y a tu corazón. Y si tú tienes tiempo caminando con el Señor y tomaste esa decisión, pero te das cuenta que te has ido alejando de la palabra, te has ido alejando del estudio, de la reflexión, de la lectura, de la meditación, y entonces es tiempo de volver, es tiempo de mirarla siempre, es tiempo de cada cosa que escuches. No creas todo lo que ves en las redes sociales. Lee la palabra, cotéjalo con la palabra, haz preguntas, ten diálogo sobre la palabra. Retomemos ese camino de tener la palabra, la sola Escritura en el centro de nuestra vida, el Evangelio, a Cristo en nuestras acciones, en nuestra mente, en nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque en ella nos muestras quién eres, nos muestras tu amor, tu gracia, tu misericordia. Quienes somos nosotros también, el plan de Dios para nuestras vidas. Nos muestras la salvación en Cristo, nos muestras lo que tú has hecho por nosotros. Así que, Señor, te pedimos que seamos realmente un pueblo que aprenda a reflexionar, a dialogar, a conversar alrededor de tu palabra, que la tengamos en el centro, que tu palabra sea siempre lo que esté ahí en el medio de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Sí, Señor, tendremos costumbres, tendremos tradiciones, haremos las cosas de muchas maneras, pero que todo pase siempre por el filtro de tu palabra. Y también, Señor, que todo lo que escuchamos, todo lo que enseñamos pueda ser siempre cotejado con las enseñanzas de tu palabra. Queremos, Señor, ser un pueblo, una iglesia, una comunidad de fe donde tu palabra esté siempre en el centro. Cuídanos, Señor, porque sabemos de los peligros. La historia se repite y gracias por la reforma, por todo lo que se avanzó, pero guárdanos, Señor, para ser una iglesia que esté reformada y siempre reformándose, poniéndote a ti todo en el centro, todo conforme a la palabra de Dios. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo.
furia y con afán, Satán acosará, por armas deja ver su astucia y gran poder. ¿Cuál no hay en la tierra? Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno, castillo fuerte es nuestro Dios, castillo fuerte es nuestro Bueno, como siempre, damos una vez más la bienvenida a los que nos están siguiendo en esta transmisión. Gracias por estar con nosotros. Si es primera vez o hay pocas semanas que estás siguiéndonos, recuerda que nos encantaría tener contacto contigo. Tenemos varios canales de comunicación. Tenemos las redes sociales, el Facebook de Café Iglesia, el Instagram de Café Iglesia. Tenemos un correo electrónico que va a aparecer también allí en tu pantalla, y tenemos incluso algunos grupos de WhatsApp, así que si quieres ser parte de nuestros grupos de difusión, nuestros grupos cerrados que también tenemos, escríbenos un mensaje para que también puedas ser parte de esas redes. Lo importante es que tengamos estos tiempos de reflexión, de diálogo. Estamos siempre abiertos para conversar contigo, para poder tener un diálogo constante alrededor de la palabra
de Dios. Y por supuesto saludamos a todos los que son parte de iCafé. Recuerden, como hemos dicho, que ya estamos reuniéndonos de manera presencial en Barranco todos los domingos a las 11:30 de la mañana, allí en la avenida Sáenz Peña 107, es el Centro Cultural Mochagraña, y ahí tenemos nuestra sala y café. De paso, queremos anunciarles que la sala y café ya ha abierto su convocatoria para las actividades culturales. La sala y café es una sala donde vamos a tener exposiciones individuales, colectivas, vamos a tener talleres artísticos y también ferias, mini ferias con varios expositores, todo alrededor de lo que son las artes plásticas. Así que si tienes amigos, conocidos, artistas que quieran ser parte de esta agenda cultural que va a estar en la sala y café de manera permanente, porque la tenemos toda la semana allí en Barranco, entonces escríbenos y vamos a poner también ahí la información, un enlace para que puedas ser parte de este esfuerzo de poder llevar el arte a la comunidad y también desarrollar relaciones, bendecir a la ciudad, pero desarrollar relaciones significativas con este mundo del arte y la cultura que tanto necesita también del Evangelio, de la palabra de Dios que guía nuestra vida. No olvides también que estamos listos a escuchar tus pedidos de oración, tus necesidades, orar por ti y también escuchar los motivos de gratitud que hay en tu corazón. Nos vemos la siguiente semana. Dios les bendiga. Que hay en mí, quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Tu voz, vida das, tus promesas nunca fallan, y tu voz vale más que las riquezas de este mundo. Tu palabra, vida abundante, pasarán, mas tu palabra permanecerá. Pon en mí tu voz, pon en mí tu palabra, y que el mundo conozca de tu amor. Caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra